Cuando una persona tiene por primera vez un trabajo, lo primero que tiene que saber es que cada trabajador está protegido por la Ley Federal del Trabajo, la máxima ley laboral, y para poder abogar por cada uno de estos derechos, está asegura que los patrones tengan ciertas obligaciones con las que debe cumplir, pero el cumplimiento de estas no solo beneficia a los empleados, sino también a los patrones, porque así se evitan diferentes conflictos. Pero la pregunta es, ¿cómo se aseguran que los patrones cumplan con todas sus obligaciones? Bueno, más adelante podrán resolver esta pregunta. ¿Qué es el derecho laboral? Es un conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre trabajadores y patrones. Esta se divide en cuatro diferentes ramas. La primera, derecho individual del trabajo. Regula las relaciones jurídicas nacidas entre patrones, trabajadores, considerados individualmente. 2. Derecho colectivo del trabajo. Regula las relaciones jurídicas entre patrones y sindicatos. 3. Derecho procesal del trabajo. Resolver las controversias sugeridas con motivo de las relaciones laborales entre patrones, trabajadores y sindicatos. 4. Derecho social. Cumplimiento por parte del patrón de las garantías sugeridas en el artículo 123, que estas son el derecho a seguridad social, vivienda, capacitación y seguridad e higiene en el trabajo. Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un patrón? Un patrón es la persona, ya sea física o moral, que utiliza los servicios personales de otra persona física que se encuentra a su subordinación y que por esta razón se obliga a retribuir a esta persona con una remuneración a cambio de sus servicios. Muy bien, una vez que hemos conocido el significado de patrón, imaginemos que tenemos nuestra propia empresa. Como patrones, debemos de conocer algunas de las obligaciones más importantes que la Ley Federal del Trabajo nos impone a nosotros como patrones a cumplir con nuestros trabajadores, que son las siguientes. Número 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo. Esto refiere a que hay un contrato entre el patrón y el trabajador que debe cumplirse al pie de la letra. Número 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones acordados. En el contrato debe de acordarse cuánto se le va a pagar al trabajador y ese salario se le va a pagar como tal y cual se comunicó en el contrato. Número 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. El patrón debe disponer de todos los materiales necesarios para que su trabajador pueda empezar a trabajar y cumplir con su deber. Número 4. Proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Esto refiere a que como patrón debemos de ponerles un lugar para que los trabajadores guarden sus cosas y estén seguras. El más claro ejemplo sería un casillero o un locker. Número 5. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Esto se refiere a que debe de haber un cierto respeto entre el trabajador y el patrón, que no debe de sobrepasar las malas palabras ni el maltrato por ninguno de los dos. Número 5. Expedir cada 15 días la solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. En pocas palabras, esto habla del recibo de nómina. Fracción décima. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad de vida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. Fracción décimo tercera. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Fracción decimoquinta. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Fracción decimosexta. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Fracción vigésimo séptima. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Fracción vigésimo séptima bis. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce a sueldo por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en caso de la adopción de algún infante. Asimismo, es importante saber que la ley impone al patrón cierto tipo de prohibiciones en las relaciones laborales. A continuación, algunas de las más importantes.
Fracción primera. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Fracción segunda. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Fracción tercera. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admira en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste. Fracción cuarta. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o, en su defecto, a que voten por determinada candidatura. Fracción quinta. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Fracción sexta. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Fracción séptima. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que se les otorgan en las leyes. Fracción 8. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Fracción 9. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Fracción 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Fracción 11. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Fracción 12. Realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Fracción 13. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. Fracción 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Y por último, fracción 15. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Es de suma importancia que los patrones conozcan las obligaciones que tienen con el trabajador, ya que de no conocerlas, pueden ser acreedores de algunas de las siguientes sanciones. El artículo 994 dice que se impondrá multa de hasta 250 veces el salario mínimo al patrón que no cumpla lo relacionado con la jornada de trabajo de los trabajadores, con su día de descanso y con los días de vacaciones que les corresponda. Se le pondrá una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo si no cumple con lo relacionado a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, si no les proporciona capacitación y adiestramiento, que no tenga las normas de seguridad e higiene en la instalación de sus establecimientos, así como también si comete alguna conducta discriminatoria o tolere actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. También se le pondrá una multa de hasta 2.500 veces el salario mínimo al patrón si exige que sus trabajadores compren artículos de consumo en algún lugar determinado, si intervienen en el régimen interno del sindicato, si hace o autoriza colectas en los lugares de trabajo, o si ejecuta cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les dan las leyes. El artículo 995 hace mención de que si el patrón exige la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, así como también despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, se le impondrá una multa de hasta 2.500 veces el salario mínimo. El artículo 1004A dice que si el patrón no permite la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo. El patrón debe saber tanto sus derechos como obligaciones que tiene con el trabajador. Esto ayudará a evitar multas y lograr mejores relaciones laborales en la empresa, además de fortalecer las relaciones de trabajo
en beneficio del crecimiento de su negocio.